potente y claro. ¿Está el Estamos doctor ya en Julio? línea con el doctor Julio Rolón, Sí, señor. es viceministro de Salud. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Hola Diego, ¿cómo andás? Hola Víctor. Hola, A doctor, las ¿cómo órdenes. anda? Bien, vamos. En la lucha. Bien, doctor, gracias por atendernos. No, a las órdenes siempre. ¿En qué momento crees que estamos del viaje, doctor? Y vamos a seguir usando la analogía futbolística que usa el ministro para decir que estamos en el primer tiempo y todavía no alcanzamos los 10 minutos. Ay, escuela, gran 7, doctor. Ah, todavía falta mucho. Muchísimo. Entonces hay que seguir Doctor, con esta medida. estamos que... viendo... Sí, te escucho. Sí, Diego. perdón, estamos viendo los números de Paraguay. Estos primeros días, desde el primer caso hasta hoy, si uno compara con otros países donde hoy hay auténticos dramas, la situación no es muy diferente. Esto nos da que pensar que vamos a tener esta situación o esa situación dantesca que se vio en otros lugares en Paraguay, doctor. O yo estoy acá partiendo de una premisa falsa, pregunto. Y en realidad lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que las medidas que uno tiene que adoptar para evitar ese escenario dantesco, como decís, son las que nosotros hemos adoptado en el momento que creímos fue oportuno. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vimos en estos países? Y que las medidas se adoptaron 3 o 4 semanas tarde cuando ya la infección o el COVID-19 se disparó. Pero además, por supuesto, hay que agregarle otros factores determinantes como son la densidad poblacional, el mayor número de personas mayores de 60 años, las características particulares de esas culturas, es decir, hay un montón de factores que también contribuyen. Pero en lo que tiene que ver con la medida restrictiva, que es la del aislamiento, categóricamente nosotros tomamos la mejor decisión en el tiempo justo para evitar el colapso del sistema de salud, que es lo que finalmente, Diego, se busca. Porque nosotros lo que tenemos que buscar es que no ocurra lo que está ocurriendo en Europa, que en un lapso corto todos o gran parte de la población se infecten, porque va a ser imposible sostener desde el punto de vista de la respuesta sanitaria. O sea, esto sería en algún punto extender, digamos, que no se Exacto. junte, pero evitar es muy complicado, doctor. Y lo que se puede es reducir el número. No vamos a evitar que haya infectados por el coronavirus, pero así como podemos prolongar en el tiempo, también podemos disminuir el número de infectados, porque si nos quedamos en nuestras casas y no entramos en contacto con nadie que tenga, ese virus va a terminar su ciclo y va a desaparecer. Y pongamos un ejemplo así bien gráfico. Si hoy el mundo se detuviera 45 días, este virus desaparecería, porque estos virus se prolongan pasando de un ser humano a otro, y justamente lo que se busca con la medida de aislamiento y de distanciamiento es evitar ese salto de uno a otro, para que caiga su ciclo en la persona que lastimosamente tuvo ese virus. Entonces, categóricamente podemos disminuir el número con estas medidas que estamos tomando al tiempo de prolongar la aparición de los casos. Entonces, esos dos resultados, claro que se pueden ver. Ahora, lo que no vamos a poder evitar es que haya infectados, como está ocurriendo ahora. Y si decimos lo contrario, vamos a mentir. Paraguay arranca como los otros países con estos números bajos, pero ya con aislamiento. Y los otros países con estos números todavía no habían reaccionado. Ese fue el error de ellos. Exacto. Y pongamos un ejemplo, pero que da pena si uno analiza, porque nadie quiere que ningún ser humano sufra. ¿Qué pasó con Inglaterra? ¿Qué dijo su máxima autoridad al inicio de la epidemia en Inglaterra? Que ellos optaron por la estrategia de dejar que la mayor cantidad de personas de la población se infecten para crear esa inmunidad. ¿Y dónde está hoy el presidente o el primer ministro británico? En terapia intensiva. En cuidado intensivo. Entonces, pongo este ejemplo con el respeto que se merecen y sin faltarle al respeto a los británicos, pero es como para graficar y entender de qué se trata tomar las medidas a tiempo. Doctor, ¿el sistema de salud en qué momento se encuentra ahora? Y nosotros nos encontramos... ¿Cómo estamos realmente?
Bueno, nuestro sistema de salud de base siempre fue históricamente precario. Esta es una oportunidad que nos da también esta crisis para poder fortalecer sobre todo la medicina de alta complejidad, las terapias intensivas. Nosotros como sistema público tenemos de las 775 camas de terapia intensiva, 304, y a esa le hemos sumado a hoy 60 y queremos llegar a 114 más, porque solamente hoy en Paraguay, Diego, tenemos 114 máquinas que podemos instalar en unidades de terapia intensiva. Queremos llegar con 300 nuevas camas de terapia intensiva con sus respiradores y 1.200 camas, todas destinadas al COVID-19, distribuidas en el sistema, sobre las que ya tenemos. Y el lapso en el que nosotros creemos vamos a poder llegar va a ser un mes y medio. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos también de la provisión de las máquinas de los respiradores, que lastimosamente hoy en Paraguay nadie, además de todo lo que ya compramos, tiene como para poder vendernos. Hoy todos los oferentes nos dicen y nos hablan de plazo de 15, 20, 30 días, y es por la gran demanda a nivel mundial que hay. ¿Y cuánto decías lo que ya está asegurado? 114 máquinas tenemos hoy, además de las 304 camas. Es decir, nosotros al instalar todas esas vamos a tener 418 unidades de terapia intensiva en el sector público. Y el sector privado está trabajando para proveernos la cantidad de camas que ellos van a destinar a enfermedades respiratorias, en particular al COVID-19, que vamos a sumar a estas 400 y algo más de camas que queremos, y todos en conjunto vamos a tener que llegar en un momento a decir, bueno, esta es la cantidad total que tenemos, con esto vamos a enfrentar, pero a la par nosotros vamos a seguir esperando que nos provean de ventiladores o de respiradores e instalarlos en unidades sanitarias, ya sea que están actualmente con capacidad de agregar un respirador, o vamos a tener que improvisar, como es lo que se ve en un escenario catastrófico, que las camas que le llamamos simples se convierten en camas de terapia porque tienen ahí al lado a la máquina, al respirador y al paciente. Claro. Entonces, esa es también una posibilidad. A lo que hay que agregar, y esto es un detalle importante, que nuestras cantidades de recursos humanos son limitadas, tanto del personal médico como de enfermería, pero para eso nosotros ya estamos formando a un buen contingente de médicos y enfermeras para un escenario en el que tengamos que incorporar. También hay voluntarios, doctor. Así mismo, para una red. Yo no creo que entren como voluntarios en terapia intensiva, van a entrar como personas contratadas probablemente por todo lo que implica esa especialidad. Claro. Y la idea es justamente con el Instituto Nacional de Salud, que ya tiene la plataforma, formar a 500 médicos con un cierto perfil y 1.200 enfermeras, pensando en ese escenario. A lo mejor de esos 500 se incorporan, si todo sale bien, 100, 150, y las enfermeras la mitad. Y Dios no quiera que tengamos que incorporar a todo, porque eso va a significar que estamos desbordados. Sí. Ahora, doctor, Claro que se está perdiendo la batalla. Sí, Diego. Doctor, ¿cuál era el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento para una persona que a lo mejor en su casa o en el interior no escuche y dice, parece que tengo algunos síntomas? ¿Cuál es el procedimiento con el ministerio? Cuando una persona tiene esos síntomas respiratorios, tiene que llamar al 154. Si llama al 911, le va a orientar a llamar al 154. Y en el 154 se le va a dar todas las indicaciones en base al tiempo en el que está. Vamos a hacer un ejercicio que si alguien llama, hola, yo tengo dolor de garganta, fiebre y tos hace 2 días. Bueno, a esa persona se le va a recomendar aislarse en su casa, no entrar en contacto con los demás, quedarse reposando y tomar, si es que no tiene ninguna medicación, un analgésico, que puede ser o antifebril, un paracetamol o un descongestivo, y esa persona va a ser monitoreada, y al 5.º día se le va a agregar en la lista para la toma de muestra. Si es una persona del área central, Asunción, puede pasar, como lo están haciendo en la Costanera, se le toma la muestra sin bajarse el auto. Y si es una persona que está en el interior, el responsable de la unidad sanitaria con su equipo va a ir a su casa. Es decir, depende un poco de geográficamente, de dónde geográficamente esté el paciente. Pero en principio, doctor, es el 154 el número. Sí.
El 154 que de paso te digo, Doctor. vamos a ampliar su capacidad porque la verdad es que creemos que muchas de las llamadas no están siendo respondidas por una cuestión de que materialmente no podemos dar respuesta, entonces queremos incorporar más, aumentar esa plataforma. Doctor, con respecto a la gente que ya se le diagnosticó el coronavirus, hablando también un poco de los fallecidos, nos estamos enfrentando realmente a una enfermedad más grave de lo que se nos dijo en un comienzo, doctor. ¿O hay, como se contó en un principio, pacientes asintomáticos, gente que apenas tiene molestia? ¿Existe eso o en general los casos son más graves que esa primera información que nos llegaba sobre el COVID? Mira, lo que hoy está todavía en la nebulosa, pero sí, ya digamos, para el ámbito académico y el ámbito médico está claro que esto no es un resfrío común y esto no hay que subestimar. O sea, así, para empezar, o sea, no podemos decir que por más de que el 80% de los pacientes tengan presentaciones leves o prácticamente sin ningún tipo de síntoma, no se puede subestimar porque estamos viendo lo que al principio nos parecía que era que afecta a jóvenes, menores de 60 años, menores de 50 años, porque ustedes recordarán que al principio todo era así, mayores de 75, 78, 80, el abuelito con comorbilidad. Siguen siendo la mayoría de esos pacientes, pero también estamos viendo gente de todas las edades. Entonces, esta enfermedad no se puede subestimar. Esta enfermedad nadie puede decir que conoce a profundidad porque no tiene ni 7 meses en la Tierra. Y esta enfermedad debe tomarse con la seriedad que corresponde y para eso nosotros tenemos que extremar todos los recursos para prepararnos para el peor escenario esperando lo mejor. Entonces, desde el punto de vista de la enfermedad... O sea, pero hubo Diego, gente, perdón doctor, sí, te escucho. hubo gente que desarrolló síntomas muy livianos, digamos. Sí, inclusive hay gente que porta el virus y no desarrolla ningún síntoma. Por eso, este virus... Pero es eso muy pasó en Paraguay. Y de hecho nosotros tenemos reportes de personas que dieron positivo y prácticamente no desarrollaron síntomas, así como personas que desarrollaron un solo síntoma, así como personas que desarrollaron síntomas con dificultad respiratoria sin requerir terapia intensiva y así como ustedes ya vieron personas que entraron a terapia y lastimosamente fallecieron. O sea, todo ese abanico que se ve en otras partes, nosotros tenemos y por eso es que el aislamiento y el distanciamiento son los pilares para combatir. Mucha gente quiere reposar sobre el hecho de que vamos a llenar probablemente de respiradores los hospitales, pero cuando lleguemos a requerir eso, probablemente estemos hablando de una derrota, ¿me entendés? Entonces lo que nosotros tenemos que acá hacer es insistir en las medidas restrictivas, el aislamiento, el distanciamiento, porque esa es la manera de terminar con este virus, porque este virus cumple su ciclo y si no tiene otra persona para prolongarlo, termina ahí. Víctor, ¿tenés algo para el doctor? No, creo que estamos por acá, Diego. Yo una pregunta más le quiero hacer al doctor. Sí. Sí. Si se puede, doctor, por favor, abusando no? de tu ¿Cómo no? amabilidad. Por un lado, ¿qué sintieron ustedes cuando se enteraron de el caso de la de la senadora Bajac? Porque a nosotros nos dio mucha desilusión a los ciudadanos. De mis sentimientos personales. Yo sentí que todo lo que nosotros como autoridad sanitaria recomendamos y hacemos no servía para nada, puesto que una autoridad nacional que debería ser el ejemplo no respetó la medida. Y si una autoridad que debe ser el ejemplo no respeta, ¿qué puede esperar del ciudadano común que a quien uno le puede exigir y que tiene todo el derecho de decir, pero si nuestra autoridad lo no respetan? Entonces sentimos una sensación de, particularmente yo, una sensación de impotencia y de rabia, ¿verdad? Pero solamente hasta ahí puedo decir. Doctor, ¿con qué se están tratando a los pacientes? ¿Con qué medicamento? Y hay varios protocolos, la hidroxicloroquina y la acitromicina forman parte de uno de los protocolos. Nosotros probablemente mañana o pasado mañana vamos a lanzar ya en nuestra página web todo el esquema y también se están utilizando en el paciente que está en terapia, Diego, se usan muchos medicamentos, entre antibióticos y también medicamentos que nosotros le llamamos monoclonales o anticuerpos que son específicos
para combatir esa inflamación, ¿verdad? Pero en Paraguay nosotros oficialmente todavía no arrancamos desde el punto de vista de que nos salimos todavía a decir esto es lo que vamos a usar, pero ya nuestros expertos en el área de infectología definieron el protocolo y probablemente mañana o pasado mañana más tarde se socialice. Doctor, una última ahora sí. Sí. Porque es cierto que Taiwán está un poco desoído por una cuestión de China, la OMS, el marco internacional, y que Taiwán podría ayudar mucho más a Paraguay con su exitoso modelo contra el coronavirus, pero como que hay barreras de no darle mucha bola a Taiwán. No, Taiwán nos va a dar 200 respiradores, nos va a dar más de 300 monitores, unos 3 millones de mascarillas, tiene 3.5 millones de dólares a disposición. O sea, nosotros estamos con Taiwán en una relación fructuosa que estamos aprovechando al máximo. O sea, en particular Paraguay no tiene ningún obstáculo y mucho menos vamos a recibir ninguna directiva. Doctor, te agradecemos mucho. Acá me están diciendo que vos sos el inventor de una pisadita y que mucho después usó Robinho, el crack del fútbol, y que pudiste haber brillado en las canchas de fútbol, doctor. Yo no sé si son tus amigos nomás que te quieren tanto, pero dicen que eras un crack en las canchas. No, vos sabés que... y también cuando me recuerdo de eso, tengo que recordarme de un amigo del ex Cristo Rey que me partió la rodilla en 2 pedazos. Entonces, mucho tuve que ver. Le agradezco, ahora en esta circunstancia le agradezco, porque a lo mejor no iba a ser médico ni viceministro, pero... ¿Te sacó de las canchas, doctor? Me quitó... Sí, fue un martes, yo estaba rindiendo el último examen, 24 años, medicina, y los muchachos así, Julio, necesitamos jugar, ganar, para clasificar. Me fui en una esquina al córner, ¡prim! Se me tiró. Con tal nombre, doctor, de no, aquel... No quiero. Yo lo tengo como doctor, un aparte. No, ni soñar con levantar el aislamiento, ¿verdad? ¿O qué vamos a hacer con respecto a esto? Diego, te voy a hacer una pregunta. Si nosotros estamos con estas medidas restrictivas y con buenos resultados, y que no son resultados en el discurso nomás, porque estamos nosotros evaluando epidemiológicamente, y ustedes sabrán que en los consultorios no hay pacientes, que las enfermedades respiratorias disminuyeron, las enfermedades diarreicas también, que son virales. Si nosotros cortamos esto de repente, ¿qué imaginan que puede ocurrir? No, el caos. El caos. Bueno, entonces... el estómago nomás lo que nos preocupa, doctor. El estómago y el bolsillo, 2 órganos importantes también. Mira, la forma en que plantea realmente amerita un análisis profundo. Nosotros somos conscientes, de hecho, es una situación difícil, pero ¿sabe qué, Diego? Yo creo que el Estado, el gobierno, con todas sus instituciones está tomando, espero que tomen las medidas, pero nosotros decimos, la economía, si no hay salud en la población, no se puede levantar. Así nomás es para nosotros. Doctor, te agradecemos el tiempo. Un abrazo, doctor. Se nos acabó el tiempo. Un abrazo, gracias por tu diferencia, muy amable.